Vamos a ver si podemos, no es tratar de concluir lo que empezamos, sino que darle un poco más de forma de lo que verdaderamente Dios trata o quiso hacer o quiere hacer, vamos a hablar bien, quiere hacer con nosotros. O sea, la idea de Dios no es levantar una congregación, dígale a Dios, la idea de Dios no es levantar una congregación, sino levantar una iglesia de reino y de gobierno. Dígale de lado, a ver, una iglesia de reino y una iglesia de gobierno. Lo que no quiere es algo religioso, algo que esté contaminado con la serpiente. Dice la Escritura, ya todo lo hemos hablado, ayer a la noche y hoy a la mañana, hemos puesto esos fundamentos sobre el propósito de Dios sobre la iglesia, lo que Dios quiere hacer con la iglesia. ¿Sí? Y el trato que el Señor tuvo con Pedro. Abra su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 16, del versículo 13 en adelante. Y hoy llegamos hasta donde el Señor, cuando están en esa vuelta del camino, cuando le dicen, ¿qué dice la gente que soy yo? Le interesaba saber la opinión de la gente. Pero no tan solo esto, sino que quería saber cuál era la revelación que ellos tenían. No tan solo le importaba lo que le decían los demás, sino que después agudiza la pregunta y le dice, ¿y ustedes? Para ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? Así que no tan solo pregunta por los demás o qué es el Señor para los demás, sino que ya va al círculo íntimo y le dice, ¿para ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Quería saber qué opinión ellos tenían. Y lo interesante de esto es que hubo un silencio, hubo un silencio que los condenó. No había respuesta en la mayoría de ellos. No había palabra. El único que abrió la boca y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue el menos indicado, el más bruto de todos. El que no tenía palabra, el más vulgar de todo por su oficio, por su trabajo, el que no tenía la respuesta intelectual, al que le faltaban algunas ideas, al que le faltaba, era un hombre más de esfuerzo, el trabajo era de poner el cuerpo. No era intelectual, no era despierto como los demás. Sin embargo, los demás se quedaron sin una respuesta ante la pregunta del Señor, y el único que habló, el único que respondió fue Pedro. Y hoy le contaba por qué razón respondió Pedro y no los demás. Tanto ayer y hoy a la mañana yo le decía de esta manera, el Señor nos hablaba de esta manera, lo que admires, eso vas a hacer, o lo que admires, eso vas a tener. Por eso, al faltar patrones, al faltar generales de Dios, o al faltar una persona de gobierno, o al faltar alguien que despierte admiración, la gente va igualando para abajo. Por eso se asocia con el narcotraficante atorrante de la esquina. Por eso se asocia y va en busca de los patrones o de los ideales del que anda armado, el que anda haciendo daño a la gente, ¿sí? Todos quieren tener su auto. Bueno, trabajá, hijo, para tener tu autito. Entonces, lo que admires, eso vas a tener. Yo admiré a mi papá, por ejemplo, y admiré a mi mamá, admiro a mi mamá. El espíritu que tiene con 83 años. Admiré a mi papá cuando no había tormenta que lo parara, lluvia o frío, ellos tenían que trabajar. Es más, se murió de un problema en el corazón hasta el punto que él creyó que era el jefe o el dueño de los ferrocarriles argentinos. Cuidaba su trabajo, cuidaba su lugar de trabajo, estaba feliz por su trabajo y él se creía el dueño. Así tenía que hacer algo de una manera, lo hacía de una manera mejor. ¿Por qué razón? Porque era su trabajo. Para él no había feriado, no había resfrío, para él no había problema de salud, o para él no había ninguna excusa para no ir a trabajar. Era su obligación, era su deber ir a trabajar, y se iba con cansancio, con sueño, con frío, con lo que sea, pero el tipo cumplía su trabajo. Y yo desde chico yo vengo viendo eso y vi eso y me alimenté de eso, y despertó mi admiración. Y en el caso de mi mamá exactamente igual.
Una mujer que cuando la empresa se traslada de Chacarita a otro lugar, le quedaba muy lejos y prefirió decir, mire, no puedo, no me da el cuero, porque si de acá se tenía que levantar de Pompeya a las 4 de la mañana para llegar a Chacarita temprano, escuche, esa mujer llegaba media hora antes a su trabajo. No había frío, no había lluvia, no había invierno, no había nevada, no, se tomaba el 44 y llegaba hasta Chacarita, no había problema para ella. Y yo fui alimentándome de eso. Me despertaron admiración. Cuando Eliseo recibe la doble porción, ¿por qué la recibe? ¿Porque Dios quiso? No, sino porque admiró a Elías. Lo admiró su trabajo. Dale la mano. No te voy a sacar nada. Admiró el trabajo de Elías. Amaba a Elías, lo servía a Elías, lo seguía a Elías. Y dijo, yo quiero lo que tiene Elías. Y lo siguió y no lo soltó. Dijo, no te dejaré, pero no te voy a soltar, no te voy a dejar. A donde fuere yo voy a ir. Y cuando llegó el momento de repartir, cuando ya el Señor se lo lleva a Elías, ¿sobre quién cae la doble porción o mayor gloria? Sobre aquel que admiraba. Al faltarte, decir al de al lado, al faltarte a quien admires, es como que uno se queda de lo mediocre para abajo. Porque si nadie despierta admiración, ¿a quién vas a mirar? Por eso el apóstol pone un ejemplo, puesto los ojos en Jesús. Entonces mucha gente admira ¿a quién? Muchos chicos ¿a quién admiran? Al sinvergüenza que anda en una moto repartiendo droga y sabe que en una semana el tipo se levanta no sé cuánta cantidad de plata. ¿Y qué va a ir a trabajar en una empresa si en una semana se gana, no sé, 20.000 pesos por día o por semana? ¿Qué voy a trabajar en una empresa? Entonces eso es el ideal para ellos. Eso es lo que admiran, que es el popular del barrio, el que sigue la jovencita, el que tiene la mejor moto, el que anda en el auto. Y para ellos eso admiran porque ellos quieren hacer. Escuche, por eso tiene tanta repercusión. Yo no sé cómo decirle, se me calentó la vena, mire. Lo del patrón del mal. Es un doble mensaje, a ver si me entiende. Por un lado aparece un hombre que puede manipular determinadas cosas y más, y eso está despertando admiración en más de uno. Y en un país donde somos viciosos, eso está alimentando la fantasía de muchos. El ideal es eso. Admiran eso. Oye, Chile. ¿Ah? Entonces ya se habla, como se imita. Ayer o antes de ayer, una periodista en Mendoza denunció a un grupo de narcotraficantes. No sé si ayer o hoy entraron armados al diario. Oiga, se van a imitar estos actos, se van a multiplicar. ¿Por qué? Porque la televisión repercute tanto y se copia o se imita lo peor en vez de lo mejor. Somos una sociedad que va para abajo, no va para arriba. ¿Por qué razón? Porque faltan personas a quien admirar. Una sociedad que no tiene a alguien a quien admirar, ¿a quién vas a seguir? ¿Qué es lo que vas a tener? Si el que no roba, ¿cómo dice el tango? ¿Cómo es? El que no afana es un gil. El que no roba, ¿cómo es? El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Oiga, ya lo tenemos metido en los genes. Nos ha sido transferido eso de generación en generación. Somos así, decir al de al lado, somos así. Por eso el brasilero anda porque ya hay una generación de personas. Para ellos los problemas son igual que los nuestros, pero los llevan de otra manera. Somos muy lacrimógenos, somos de llorar, somos muy así nosotros. Metidos para adentro, melancólicos. Ahora, a eso súmele una falta o que alguien no sea de admirar. Por esa razón el diablo rompió la familia, a ver si me entiende. Al romper la familia, ¿qué rompió? Rompió un patrón, rompió el mejor ejemplo que se pueda tener, el de un padre y el de una madre. Al romper, al no haber admiración en ellos, ¿a quién vas a admirar? Al vecino, al de la esquina, al de enfrente. Por eso la gente no es feliz, porque dice, lo que tiene el otro es mejor de lo que tengo yo. Y viven vidas de otros.
Entonces, cuando llegó el momento de decir una verdad o de una realidad, cuando Jesús pregunta, ¿y qué dicen ustedes? ¿Quién habló? ¿Quién habló? El que lo admiraba. Yo no sé si los otros tal vez amaban al Señor, no sé si lo admiraban. Pero cuando usted empieza a leer las Escrituras, usted va a entender que el Señor tiene un trato especial ¿con quién? Con Pedro. ¿A quién lo manda a pescar para que busque la monedita? ¿A quién? ¿A quién lo buscan? Gracias por su entusiasmo. ¿A quién lo buscan? A Pedro. Después del fracaso de Pedro, el Señor podía haberle dado vuelta a la espalda, pero sin embargo, cuando resucitó, ¿a quién lo mandó a llamar? A Pedro. ¿Con quién habrá caminado? ¿A quién le habrá invertido más tiempo? A Pedro. Cuando había que hacer algo, Señor, quédate tranquilo, deja que yo voy a hacerlo. Pedro. ¿Sabe? En un grupo de personas, todos pueden amar, pero no sé si todos pueden admirar a alguien. Pedro admiró. Tal vez los otros amaron al Señor, pero Pedro lo admiró. Por eso cuando le falla, cuando él cree que puede ser valiente y puede ser determinado en su declaración, sufre porque se da cuenta no tan solo que le falló al Señor, sino que le falló a quien él admiraba. Por eso dice, lloró amargamente. De los demás no dice que lloraron amargamente. ¿Quién lloró amargamente? Solamente Pedro. ¿Por qué? Porque lo admiraba al Señor. Le dolió haberle fallado, pero más le dolió haberle causado un dolor, una tristeza al que él admiraba. Y cuando llega este momento, están todos en silencio, pero dice, tú eres el Cristo. Nadie declaró esto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa respuesta es basada en su admiración. Por eso dice, tú eres Simón, la caña cascada por el viento. Y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y aquí viene, cuando dice sobre, es que en el pensamiento de Dios no está una iglesia de barrio, está una iglesia de gobierno. La santidad no se expresa por una corbata, sino por su testimonio. Y no venimos a ocultarnos del mundo, venimos a ser formados para cambiar una generación y venimos a ser formados para cambiar una sociedad y para ponernos de modelo para que otros te admiren. Tu trabajo es que otros te admiren. La fuerza del testimonio tuyo está en que otros te admiren. Que te admiren, decirle al de lado, que la gente te tiene que admirar, que cuando haya problemas sos un hombre de fe, una mujer de fe, que no se queda, que no se detiene. La gente te va a admirar, cómo llevas a tu familia, cómo llevas tu vida, que aunque vengan problemas, aunque el diablo se levante, nadie te puede detener, porque el Espíritu de Dios está sobre usted, está sobre mí. No hay nadie que te pueda detener, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni el diablo mismo te pueden detener cuando el Espíritu de Dios está sobre tu vida. Cuando Pedro dice esto, el Señor le revela a una iglesia de gobierno. Sobre esta roca fue transformado un hombre débil, un hombre afligido, un hombre con problemas como todos. No era Superman Pedro. Tenía sus dificultades, sus tristezas, sus luchas. Y él asocia y le dice, no es poca cosa lo que le dice. Bienaventurado. Bienaventurado. Decirle, bienaventurado. Sos bienaventurado estar aquí. Sos bienaventurado en estar en esta casa en esta noche. Tocale, dale, decirle, molestalo de lado, a ver. El Señor te llama bienaventurado. El hecho de que estés invirtiendo 2 horas, 3 horas de tu tiempo en la presencia del Señor, sos llamado bienaventurado. Los otros días, horarios, se van a perder, pero estas 3 horas que le dedicas al Señor quedan en el registro de un libro en el cielo. Y Dios te dice, bienaventurado por estar en esta noche. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Bienaventurado. Lo primero que le dice, bienaventurado, feliz. Me siento feliz por esa declaración. Me llenas el alma, Pedro, con esa declaración. ¿Sabe? Cuando usted sabe quién es Jesús, tiene muchas cosas ya resueltas.
No digo que tiene todo resuelto, pero que tiene muchas cosas resueltas. Póngale la firma a eso. Cuando usted sabe quién es Jesús, qué hizo por usted, de dónde lo sacó, mediante la forma que lo rescató, que entregó todo. Cuando usted sabe que esto sucedió en usted y que usted sabe que Cristo murió por usted, no sé si por el de más o el de enfrente o por no sé quién, no, cuando usted sabe que fue por usted. Hay una canción de un hombre, de un Osvaldo Cuadro, que dice: fue por mí. Sí, fue por mí que entregó su vida el Señor, fue por mí. No dice por nosotros, Él dice por sí. Cuando usted sabe por sí lo que hizo el Señor, oiga, usted no lo para nadie. Decirle al de lado: no te detiene nadie. No hay tropiezo, no hay estorbo, no hay problema, no hay dificultad, porque usted sabe qué es lo que hizo el Señor por usted. Y el Señor dice: me alegro, feliz, me pongo feliz de que lo sepas. ¿Sabe cuánta gente ignora cosas en la iglesia? Hace 30 años que se congregan, 30 años de la misma manera, no se superan, no conocen, no piensan, no estudian, están esperando que venga la cucharita de puré y que lo alimenten. ¿Por qué razón? Porque no tienen esa admiración. No tienen esa admiración. Ayer y hoy yo le decía esto: a nosotros, gracias a Dios, nuestra generación, tuvimos hombres a quien admirar. Carlos Anacondia, tremendo hombre de Dios. Nadie puede decir nada a ese hombre. Escúchame bien, Satanás. Y salíamos todo por detrás. ¿Sí? Teníamos otro, Gigi Ávila, hermano y amigo. Teníamos a quien admirar. Yo me comía los cassettes de Gigi Ávila, me los comía, me lo escuchaba 400 veces. Teníamos a quien admirar. Yo quiero que usted le pregunte al de al lado y diga: ¿y vos a quién admirás? Pregúntale y ya vas a ver qué te responde. A ver, ¿a quién admirás? Decile: vamos, no me mires a mí, al de al lado. ¿Y vos a quién admirás? Y yo lo admiraba a Sandro, Rosa, la madre. Y los pibes, ¿a quién admirá? ¿A quién admira a los chicos? Ah, baby, oh, baby, oh. Claro, ¿cómo se llama el sinvergüenza este que pateó la bandera? Ah, no vamos a ver, va también negro, ¿eh? Pregúntale: ¿a quién admirás? ¿Quién es tu modelo? Yo estaba sentado y decía: yo quiero lo que tiene esa persona, ¿eh? Y le puedo hablar de otros hombres, de uno que se hacía muy el misterioso. Y cada vez que venía a predicar en la iglesia, Alberto Choza, que yo estaba en el fondo, me venía para adelante, porque decía, yo lo miraba y decía: ¿y este? Y lo miraba. A Tito Di Rocco, cuando venía, empezaba y estaba hablando y de repente empezaba a hablar en lengua. Yo dije: chau, acá se pudrió todo, decía yo. Claro, porque Dios empezaba a mostrarle cosas. Ahí era el momento que Dios venía, lo espectacular de Dios. Y uno se decía: y yo quiero esto. Y escuche, no nos quedábamos con eso, sino que nos pegábamos al lado. Invertíamos tiempo para recibir de ellos. Y montones de personas más a quien uno admiraba. Pero la iglesia cambió. La iglesia se hizo moderna. Y ya no hay un patrón, ya no hay alguien que diga: yo quiero tener lo que él tiene y quiero tenerlo aún más. No hay a quien admirar. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se hizo política. En la iglesia se hace política. Se buscan puestos políticos, se buscan asociaciones políticas. Ya el Espíritu Santo no está sobre la iglesia. Decirle al de al lado, Marcelo, hacia el de al lado: ¿cuál es el fin de esa iglesia? Una iglesia que se llama, o que se asocia más a una, como dije el otro día, a una ONG, que algo que está pensada y diseñada en el corazón del Padre. Hay una iglesia diseñada por el corazón de los hombres y otra iglesia diseñada por el corazón de Dios. Y tiene más éxito la iglesia diseñada por el corazón de los hombres que la iglesia que está diseñada por el corazón de Dios. Decir al de al lado: ¿querés algo? Andá a ayunar y orar. Así era: orar y ayunar. Anda a orar. ¿Qué me decía a mí? Anda a orar. Hoy existe la tarjeta Cristian
no va, Banco Cristiano. Banco Cristiano. Está la verde, la roja, la azul y la dorada. Y todo se soluciona con una tarjeta. ¿Y la dependencia? ¿Y el gobierno del Espíritu y el gobierno de Dios sobre un hombre dónde quedó? Entonces, esa iglesia formada por el corazón de los hombres tiene un mensaje que la gente quiere oír. Esa iglesia tiene éxito porque la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar. Pero había que tener oreja para escuchar los mensajes que yo escuché. Que si no era de una manera no entraba, no iba al cielo, y que el infierno te estaba esperando así con la puerta abierta para que caiga ahí. Que si no determinabas cambiar sobre tu vida personalmente, si no modificabas ciertos hábitos, te esperaba el infierno, no el cielo. Y te ponían una presión que ni siquiera te digo. Por esa razón que las mujeres venían en pollera, oiga, ya se fueron para el otro lado, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y el temor de Dios? Pregúntale a Dios, ¿y el temor de Dios? Entonces, cuando está sucediendo esto, Jesús le dice, sobre esta roca, sobre esta iglesia voy a estar yo. Entonces, como ya le vine hablando de la serpiente y le vine hablando lo del viernes, el sábado, el domingo, no quiero caer en el mismo mensaje, simplemente hay una diferencia. La serpiente tomó el gobierno. Este no es el mundo que creyó Dios y que quiso construirlo con Adán y Eva, sino que ellos le entregaron el don de gobierno. Hemos perdido el gobierno. El Señor lo recupera a través de ¿quién? De su iglesia. Recupera el gobierno, y al recuperar el gobierno recupera el propósito con el fin por el cual fue creada esa iglesia. Es de ir a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero más allá de esto, está en la implantación de un modelo de gobierno. El hombre necesita entender esto. Yo necesito que alguien me diga lo que yo tengo que hacer. Usted necesita que alguien le diga, ¿sabes una cosa? Eso está mal, eso no lo tenés que hacer. Al faltar ese hombre o esa persona a la cual admirás, al que te tiene que corregir, hay una sociedad caprichosa, niña, dependiente. Y cuando usted mira en la Biblia, usted va a ver una iglesia que va a gobernar por 1000 años. Entonces ahí usted ve que en el corazón del Señor hay una iglesia de gobierno. Decirle al de lado, no te duermas, una iglesia de gobierno. No una iglesia de barrio, no una iglesia, el hombre de Galilea, no saber ni por qué se canta, ni por qué estamos aquí, ni qué es lo que venimos a hacer acá. Al faltar esa revelación o ese conocimiento, al no despertarse en nosotros ese interés. Por esa razón muchos hablan de sus pastores, los critican porque no lo admiran. No los admiran. Cuando usted ve su esfuerzo, su sacrificio, su testimonio, a lo que se niegan, y esto sucede en los más cercanos. Yo admiro a mi pastor. Y 3 hombres fueron de admirar aquí en este mensaje: Juan el Bautista, Elías y Jeremías. No fue al azar. No es que la gente dijo porque no tenía otra cosa que decir. Juan el Bautista fue admirado por el pueblo. Todos les temían a Juan el Bautista. Él prefirió que le corten la cabeza y no entregar su mensaje. No renunciar a lo que fue llamado. La verdad murió con él. Él no quiso decir, bueno, voy a vivir, voy a salvar el pellejo y voy a revertir o invertir el mensaje. No. Si esto me va a llevar a quedarme sin cabeza, feliz estoy de quedarme sin cabeza. Pero la verdad es esta y no retrocedo. Fue un hombre él representa la pasión por el evangelio, la pasión por el reino. Juan el Bautista es la persona, la figura de un hombre con pasión, que está dispuesto a perderlo todo, pero no su mensaje. Al mensaje de Juan el Bautista no se compraba ni se vendía. O lo escuchabas y te satisfacía o te llenabas de bronca, pero ese era su ministerio, ese era el trabajo que él tenía que hacer en el reino. Era la pasión. Dígale al de lado, Juan el Bautista despertaba pasión. Y él salía del desierto vestido de piel de camello, iba a quien le tenía que decir, y si le gustaba al rey le decía: esa mujer con quien está no es tuya, no te es lícito tenerla. ¿Usted cree que él iba a tener temor a la guardia, a los soldados,
Su señor le mandó a decir eso y él decía eso. Si le molestaba al rey, problema del rey. Si le molestaba a Herodías, problema de Herodías. Si le molestaba a la corte, problema de la corte. Él ya había hablado. Decía su mensaje, se pegaba media vuelta y se metía otra vez en el desierto. Hasta que Dios lo volviera a llamar del desierto para hablarle a no sé quién. No salía del desierto hasta que no era movido por el Espíritu de Dios. Porque estaba sobre Juan el Bautista. La eficacia de tu predicación la da el gobierno del Espíritu. Elías, el hombre de fuego, todos admiraron a Elías. Por un solo error, el Señor dijo, hasta acá, Elías. No, hasta acá. Era el hombre de fuego. Era de admirar ese hombre. Jeremías, el hombre que sentía pasión por las cosas del Señor y sufría cuando veía algún rebelde en el pueblo, cuando veía que el pueblo se alejaba, cuando le daba la espalda al Señor. Por esa razón dice, me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas. Adoptaron a otros dioses y han dejado al Dios verdadero de un lado. Y eso lo decía ¿quién? Jeremías. Así que cuando él dice algunos Elías, otros Jeremías, Juan el Bautista, están diciendo gente a quien ellos admiraban. Y cuando Pedro abre la boca dice, sobre eso voy a edificar la iglesia, sobre. Oiga, decirle al de lado, si el Espíritu Santo está sobre la iglesia, quiere decir que no está la serpiente. Porque tenemos que hablarlo de esta manera. Está el gobierno de los cielos y el gobierno de la serpiente. Más clarito, el gobierno de las tinieblas, de Satanás el diablo. Decirle al de lado, o estás con el Señor o no estás con el Señor. Es así de cortito. O vas camino al cielo o vas camino al infierno. Así es de clarito. Decirle, tocale el hombro. Es así de clarito. La iglesia está para plantearte los desafíos. La iglesia está para fundamentarte. La iglesia está para decirte la verdad o la verdad que dice la Escritura, no la que interpreto yo. Es la que dice la Escritura. Yo puedo creerlo a mi manera, pero la Biblia dice tal cosa y es así. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. La Biblia no es política. Para algunos puede ser un libro de estudio, para otro puede ser un libro de historia, para otro fue un libro de entretenimiento, pero para otro dice la Escritura que a Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de ¿qué? De la predicación del Evangelio. Porque los hombres no conocieron a Dios mediante la sabiduría. ¿Entienden? No lo conocen a Dios mediante la sabiduría, pero sí van a conocer a Dios mediante la predicación. Entonces cuando Pedro declara estas cosas, Jesús le dice, yo te conozco, Simón. Sobre tu vida o sobre tu persona voy a edificar algo poderoso. Decirle al de los, sobre tu vida Dios va a edificar algo poderoso. Vamos, toque 3 personas. Sobre tu vida Dios va a edificar algo poderoso. Usted puede decir, no sé, no tengo. Usted puede decir, no soy la persona indicada. Usted puede decir, a mí me falta conocimiento, no estoy preparado. Pero Dios no se equivoca cuando dice, sobre tu vida voy a edificar algo poderoso. Y Dios está buscando a alguien sobre el cual edificar algo poderoso. Porque las cosas de Dios son las cosas de Dios. Las cosas del Señor no terminan ni empiezan con alguien. La cosa del Señor es todo. ¿Sabe? Lo que Dios hace conmigo es de una manera. ¿Y si Dios quiere hacer algo distinto con usted? Por eso dice que está buscando. Dice, y buscó entre los hijos de los hombres alguien que le interese, que despierte admiración, que busque a Dios. Y dice, no lo halló. Qué tremendo es para Dios no hallar a alguien que tenga pasión por las cosas de Dios. Que busque a alguien y no lo encuentre. Le dice esto, que él iba a estar sobre esa iglesia, sobre ese mensaje. Bienaventurado, porque esto no te lo reveló la escuela dominical, la sinagoga o el rabí fulano de tal. Esto, Pedro, te lo reveló mi Padre que está en el cielo o en los cielos. El primer contacto con algo que tiene que ver con la revelación del Espíritu lo está teniendo Pedro ahí, delante del mismo Señor. ¿Por qué? Porque lo admiró a su Señor. Si no admirás lo de Dios, no sé. Por eso más de una vez le decía, ¿qué está haciendo acá? Si no admira las cosas de Dios, si esto no le despierta pasión,
Si esto no te interesa, yo le decía, ¿qué estás haciendo acá? Tenés la puerta, tenés el bingo, tenés el cine, teatro, tenés otro que te va a hacer reír. Pero si yo estoy acá es porque me debe interesar. Me debe interesar mi futuro. Y si Dios me dice, hijo, eso está mal, tengo que llorar para sacármelo de encima. Porque me va a estorbar en mi relación con aquel que admiro. Porque aquel que admiro y que me ama me está diciendo, eso no está bien y no me tengo que enojar. Al contrario, tengo que ser sensible, es decir, por alguna razón, él que me ama y yo que lo admiro, me está diciendo que cambie de actitud. Al perder el mensaje de la iglesia, y ya voy a entrar en el tema de ahora, al perder el mensaje de la iglesia, ha perdido la eficacia. Entonces, lo que le está revelando el Señor, un ministerio de poder a Pedro. Le dice, sobre esta roca, y vos vas a ser cambiado, vos que sos el hombre menos indicado, el golpeado, el débil ante los fuertes, el ignorante ante los sabios, sos la caña cascada, significa esto, sobre tu persona, vos que decís que no sos útil, o vos que decís que no sos apto, o vos que decís que no tenés conocimiento, mejor sobre tu persona y tu declaración, sobre la revelación, sobre el momento que estás viviendo, dice, voy a levantar o voy a edificar mi iglesia. No está diciendo una iglesia religiosa, sino una iglesia de gobierno. Lo peor que nos puede pasar, caer en la religión. Decirle al de al lado, pellizcalo, patealo, no sé lo que vas a hacer. Pero que pongas cara de bueno en la iglesia no sirve. Vuelvo a un tema que le dije, una cosa, mire, yo no tengo que parecerlo, tengo que serlo. No es que tengo que agarrar la Biblia el sábado y el domingo, venir a la iglesia y cuando llego a la noche del sábado y el domingo guardo la Biblia y me pongo otra vez el traje de no sé qué y sigo con mi vida de rutina. Decirle al lado, no papi, no, tócale el hombro y decirle, no papi, no, o sos o no sos, decirle al de lado, vamos, o sos o no sos, o si no dígale, o te estás haciendo. Usted no va a llegar a la presencia de Dios porque te congregue, a ver si me entiende. La iglesia no hace buena a la persona. Usted no va a heredar la promesa del Padre porque venga a la iglesia. Usted va a heredar la promesa del Padre cuando a usted la palabra le provoque arrepentimiento. Si la palabra no te provoca arrepentimiento, estás pareciendo. Una vez alguien me dijo, anda a abrazarlo, mira cómo llora, anda a abrazarlo. Es que con las lágrimas no se arregla nada. Aquí hay que hablar y poner las cosas en blanco y negro, lo que es y lo que no es. Las lágrimas, mire, yo no soy romántico en eso. No soy romántico, no creo en las lágrimas, creo en los hechos. Porque no soy lo que digo, soy lo que hago. No soy romántico. Decirle, ¿vos sos romántico? Tengo una novela para trabajar, decirle, ¿sos romántico? Una iglesia sensacionalista o emocionalista provoca este tipo de personas. Que todo lo creen solucionar con una lágrima. Y a la semana te vuelven a hacer lo mismo. Te vuelven a abrazar, a la semana te vuelven, o sea, ¿para qué te sirve esta persona al lado? Decirle, sacátelo de encima, papi. Decirle, sacátelo de encima, papi. Vamos, patealo, no me mires, decirle, sacátelo de encima. Porque lo que está haciendo te está haciendo perder tiempo. Por eso hay gente que quiere hacer en el Señor. El 99,9% del problema en la iglesia son la gente que quiere hacer y no ser. Para hacer hay que ser. Porque si no, voy a llamar al de la esquina para que me toque el teclado, al de enfrente para que me toque la guitarrita y al carnicero no sé dónde para que me venga a predicar. Oiga, él habla mejor que yo y está más preparado que yo, entonces lo voy a llamar a él. Oiga, aquí no es cuestión de hacer, es de ser. Por eso esto le enseña el Señor a Pedro. Pedro, sobre tus debilidades voy a fundamentar algo poderoso. Porque Él no quiere a alguien que no dependa de Él. El Padre o Dios, el Espíritu Santo siempre está buscando a alguien que quiera hacerlo. Por eso lloró amargamente, por eso el proceso fue doloroso en Pedro, hasta que llegó, abra su Biblia. Por favor, libro de Hechos de los Apóstoles.
antes de que se vaya el Señor, estuvo 40 días resucitado, murió. Y no es que resucitó y se fue al cielo, sino que estuvo 40 días. ¿Sabe qué estuvo haciendo? Perfeccionando su obra, su iglesia de gobierno. Poniendo los fundamentos para que no se pierda lo de Dios. Esto es cuestión de confianza. Esto, decirle al de lado, es cuestión de confianza. Usted y yo tenemos que mandar señales de confianza al cielo. Y las señales de confianza no es por lo que yo digo. Las señales de confianza es por lo que hago. Por eso a Simón le dice así: Simón, así como tú me conoces a mí, yo te conozco. Tú eres el hijo de Jonás. Algún mérito habrá hecho Jonás que fue conocido en el cielo. Ustedes son conocidos en el cielo por el trabajo de su papá. No pasó desapercibido el esfuerzo que puso tu viejo. Todo lo que hizo él y tu mamá es la herencia para ustedes. Hijo de Jonás. Lo conozco a tu viejo. Simón, conozco a tu papá. Conozco la fe de tu papá. El servicio de tu papá. La obra de tu papá. La obra del padre de Pedro fue conocida. Fue conocido. Por eso todo lo que usted haga va a facilitar a sus hijos y va a dejar una herencia de gloria. Tal vez no tenga un peso partido del medio, pero está dejando un buen testimonio en el cielo. Decirle al de lado: a mi Padre Dios lo conoce. Los ángeles lo conocen. Los querubines y los serafines están celosos de la obra de mi Padre porque ellos no lo pueden hacer. La mejor herencia que uno puede dejar a sus hijos es esto: el testimonio que ellos tienen delante del trono. Somos personas conocidas. Decir al de la: somos personas conocidas. El Señor sabe lo que hacemos. Sabe lo que hacemos y lo recibe gratamente y con alegría. Por eso dice: bienaventurado, feliz me pongo de lo que haces para mí. ¿Sabe? Cuando Pedro está en esta conversación, le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y le está transfiriendo, te voy a transferir autoridad, poder para atar y para desatar. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esto es chino para Pedro, es chino, no entiende Pedro. No entiende nada. Lo que le está revelando, dígale al de lado, es el poder de la predicación. Decirle al de lado así: el poder de la predicación. Mire lo que pasa acá. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y después que antes de irse, el Señor hizo así. Sopló sobre ellos, le dio algo propio el Señor a todos sus discípulos. Y le dijo: esta es lo previo al derramamiento del Espíritu Santo. Todo lo que usted, y dice que se fueron al suelo, cayeron al suelo, todos los discípulos cayeron al suelo cuando se hizo. Fueron desplomados, cayeron al suelo. Pero eso era el anticipo, diga conmigo, el anticipo. Todo lo que ustedes están haciendo acá, cuando ustedes son sensibles y uno ora por sus vidas y reciben de Dios, decirle al de lado: es el anticipo de lo que Dios te va a dar en lo privado. Dios va a despertar el interés en la búsqueda privada. Si usted se queda con la imposición de la mano y con esta caída, estamos en el horno. Pero eso te tiene que llevar a esa experiencia que dura unos minutos, unos segundos. Te quiere llevar a una experiencia superior o mayor. Te está invitando a la intimidad, a que eso se potencie por 20, 30, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Por eso cuando se encuentra la pasión por la oración, nadie quiere salir de la presencia de Dios. Y el que no descubrió esto, es una molestia la oración. A los 5 minutos ya no sabes, ya oraste hasta por Jorge Porcel, ya oraste por medio y ya no esté, y ya te querés levantar e irte porque ya está, ya oré por el Papa Francisco, oren por mí, Señor bendecilo al Papa Francisco. Y ya cuando terminaste de orar por el Papa Francisco, ¿y ahora por qué hago? ¿Qué hago? Me levanto y me voy. Pero cuando usted descubre que no es lo que uno dice, es disfrutar de la presencia de Dios, ahí empieza una intimidad, un noviazgo, una relación más profunda con el Señor.
Entonces, luego que viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, ¿se acuerda cómo fue esto? ¿Se acuerda? Sí que se acuerda. Dice que vino del cielo como un estruendo, del cielo, de arriba. Y dice, vino sobre, vuelve a usar la palabra sobre. Cada vez que la Biblia habla del posicionamiento de la persona del Espíritu Santo, siempre es sobre. Es el lugar de gobierno. Ni al costado. Por eso algunos le dicen, Señor, muévete. Muévete, Señor, toma el púlpito, pero no le dicen, Señor, vení sobre la iglesia o sobre mí, porque eso significa estar sujeto al gobierno. Es más fácil decirle, Señor, vení a tomar la reunión, que decirle, vení a tomar mi vida. Por eso usted encuentra tanto desordenado por ahí. Cuando dice sobre, es gobierno. Decirle de lado, gobierno. No le está gustando nada lo que le estoy diciendo, ¿no? Tiene una alegría en la cara, decirle de lado, sonreí por lo menos. Mentime que me gusta, sonreí, dale. Vamos, decirle, mentime que me gusta, decirle, ¿eh? Sobre es gobierno, sobre es dirección, sobre es saber para quién hacer las cosas, sobre significa yo sé para dónde voy, sé de dónde vengo y sé para dónde voy. Cuando el Espíritu Santo no está sobre usted va a estar otro gobierno, el de las tinieblas, porque vacío nunca va a quedar. Y acuérdese lo que le dijo su pastor hace un tiempo. Si el Espíritu Santo no está sobre la iglesia, va a estar sobre la iglesia ¿qué? Las tinieblas, el pecado, la mentira. Va a gobernar eso. Pero si el Espíritu Santo está sobre la iglesia, quiere decir, no hay lugar para nadie más, porque ese es el lugar indicado por la Escritura, donde tiene que habitar el poder del Espíritu de Dios sobre la iglesia. Significa una iglesia que está sujeta al Espíritu de Dios, una iglesia que se mueve como el Espíritu de Dios lo ordena. Y cuando un hombre se sale de la cobertura del Espíritu, viene la serpiente y te enrosca, y después hace... Si el Espíritu de Dios, decirle, no está sobre tu persona, te enrosca la serpiente. No le interesa nada. Decirle al de lado, sacúdilo, a ver, despertate. Decirle, despertate. Ya está el pastor por terminar. Decía amén, por lo menos, si se nota algo. Cuando un hombre se sale del gobierno, viene la serpiente a tomar ese lugar. Por eso dice la Escritura que cuando alguien sale del Señor, vienen 7 demonios peores que el que estaba antes. Oiga, yo no le estoy engañando ni le estoy mintiendo, no le estoy diciendo nada que esté en la Escritura. Si antes yo tenía un demonio, vienen 7 peores después. Lo que quiere decir que viene el poder de las tinieblas otra vez a tomar posesión de mí, y Él me va a llevar a lugares donde yo no quiero ir, me va a llevar a hacer cosas que yo no quiero hacer, me va a llevar a consumir lo que yo no quiero consumir, me va a degradar, me va a llevar a pobreza, me va a llevar a enfermedad, me va a llevar a problemas económicos, físicos, porque tomó lugar la serpiente otra vez. Y los propósitos de la serpiente, decirle al de lado, es destruirte, destruir tu familia, destruir tus hijos, tu esposa, tu economía. Cuando el Espíritu Santo está sobre alguien, le da vida. Decirle, te pone lindo. Ponele onda para no decir, te pone lindo. Hacelo creer que se pone lindo que sea. Pedro, ese hombre que admiraba al Señor y que tuvo ese momento de revelación, dice la Biblia que viene el Espíritu Santo sobre ¿cuántas personas? 120. Me despierta sospecha por qué los 119 no se levantaron al lado de Pedro para predicar. ¿Por qué lo hizo Pedro? Porque lo admiraba al Señor. Cada vez que el Señor predicaba, yo me imagino Pedro estaba allí y se le caía la baba a Pedro. Claro, se ponía cerca del Señor para escucharlo. Y Pedro admiraba su ministración. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, dice que se levantó Pedro. Yo no creo que se levantó Pedro. Yo creo en lo que le dijo el Señor. Y el Señor lo levantó a Pedro. Pedro no se levantó por sí. El Señor levantó a Pedro, abrió la boca y Pedro empezó a predicar un poderoso mensaje de las Escrituras, el gobierno del reino a través de la predicación. Dele gloria al Rey, dele gloria.
Escuche. Hoy cerraba la mañana con esto. Escuche, cuando el Espíritu de Dios está sobre la iglesia, escuche esto, sobran los predicadores. No es que tiene que estar el pastor para predicar. Cuando el Espíritu Santo está sobre alguien, o me equivoco, por ahí estoy diciendo una tontera. ¿Estoy diciendo una tontera? No, usted sabe que no es una tontería. Cuando el Espíritu de Dios está sobre alguien, en ese lugar, decirle otra vez, sobran los predicadores. Porque, ¿qué es lo que va a decir usted? Y qué sé yo lo que va a decir usted, pero cuando llegue acá y le digan, acá tiene, lo presento al predicador, no sé lo que va a pasar con usted, pero sí sé lo que va a pasar del cielo. Va a venir la gloria de Dios sobre tu vida, no sé de dónde, pero Él va a abrir la boca y vas a empezar a hablar, y vas a empezar a predicar, y vas a empezar a tocar los corazones. No tenés conocimiento de Dios, pero está la unción, está la presencia de Dios, está el gobierno del Espíritu. Decirle al de lado, no necesitas una credencial para predicar. Decirle, patealo, a ver. No necesitas el testimonio de no sé quién, el levantamiento de no sé quién, o una ceremonia de no sé quién, o pasar por el instituto bíblico de no sé quién. No, cuando empieces a buscar de Dios, el Señor va a llenar el corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Yo cuando yo estoy predicando, agarro y le tiro el micrófono a alguien, es para que usted se dé cuenta de eso. Gloria a Dios. La verdad, pastor, te admiro. Hablaste antes de admiración, te admiro porque conozco tu andar, sé lo que has hecho, sé dónde llegaste y estoy seguro que sé dónde vas a llegar, para la gloria de Dios. Te admiro a la pastora. Quiero a toda la iglesia y, cierto, si no tenemos el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, no tenemos nada. Si no tenemos el Espíritu Santo sobre nosotros, no tenemos nada. Por eso admiro cada cosa que decís y por eso a veces uno se queda quieto y no salta y dice gloria a Dios, porque está escuchando atentamente todo lo que vos decís y tratando de comer todo. Gloria a Dios. Vení, Morocha, vení. Seguimos, vení, seguimos. Por eso cuando el Espíritu de Dios está sobre la persona, no hay nada que te detenga. Puedes perdonar lo que te hicieron, aunque para el mundo no se puede perdonar. Uno puede perdonar, puede tener amor, pero cuando el Espíritu Santo está sobre una persona, todo se puede alcanzar tus sueños, lo que te propongas está cuando tenés el Espíritu de Dios. Es como volver a vivir, tenés gozo, tenés alegría. Podés hacer lo que para otros es imposible, con el Espíritu de Dios lo puedes alcanzar. ¿Se acuerda que yo le decía que venían los predicadores y yo me ponía adelante? ¿Se acuerda? ¿Sabe por qué? Porque yo decía, seguro que tienen algún parlantito en la oreja porque estos tipos no pueden hablar tanto. ¿Cómo hacen para hablar tanto? Entonces yo lo miraba si tenía algún cable, alguna antenita, y no tenían cable, no tenían antenita. Después dije, como soy tan inteligente, dije, es capaz que deben pasarse todas las noches frente al espejo y empiezan, porque para uno que venía con 4 sílabas al Señor, encontrarse esa gente que estaba 1 hora y no se iba del tema, yo decía, esto o son robots, tienen algún cable por algún lado, una antena, le deben pasar. Mire, si hubiera esta época, un WhatsApp está. ¿Por qué le cuento esto? Para su testimonio. Cuando el pastor se va y me confrontan a mí con el mensaje de la predicación, dice el pastor que te queda a predicar, si yo no había predicado nunca. Tartamudeaba los pavotes. ¿O no? Tartamudeaba los pavotes. ¿Qué ganas yo iba a tener de presentarme al pueblo? Y el pueblo era un montón de gente. ¿A decir qué? Lo que se le está revelando ahí a Pedro es el poder de la predicación. Él está muriendo al oficio de pescador de peces para nacer al oficio de pescador de hombres. Y un pescador de hombres tiene que ir con el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra en su boca. No hay otra manera. El testimonio y la predicación, decirle testimonio y la predicación, no hay otra manera.
o yo le pago a ustedes para venir acá. Sería fácil, ¿no? Habría dos. Pero sin embargo Pedro está descubriendo esto. Mire, cuando viene el Espíritu de Dios sobre él, mire lo que pasa acá. Busque el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. En adelante dice, Pedro se levanta a predicar porque admiró al Señor, admiró su mensaje, su predicación, lo que sucedía cuando el Señor predicaba. Y cuando el Espíritu Santo lo levanta a Pedro, el mensaje de Pedro es este: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mira el fruto. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Escuche, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El primer mensaje los está tratando de autores intelectuales de la muerte de un inocente. Los está haciendo cargo de la muerte de Cristo. Le está diciendo: vosotros lo crucificaste. No está ofreciendo motos, casas, departamentos, lanchas o aviones. Pero escuche, el fruto de ese mensaje, aunque fue muy duro, dice la Escritura que los que lo oían se compungieron de corazón. ¿Sabe qué está tratando? ¿Sabe qué está pasando? Se está provocando un verdadero avivamiento en el pueblo. La gente les impactó ese mensaje de Pedro. Era porque el Espíritu Santo los llevó al convencimiento de sus pecados. Y al oír la palabra, ¿qué se provocó en ellos? Un despertar a las cosas de Dios, y Pedro los encamina y los pastorea. Lo primero que le dice Pedro es: hijo, te tenés que arrepentir. Si no te arrepentís, no hay bendición. Yo creo que muchos confunden arrepentimiento con remordimiento. Dígale al de lado: no es remordimiento. Decirle al de lado, toca a 5 personas y decirle: no es cuestión de remordimientos, es de arrepentimiento. A ellos les impactó el poder de la palabra. Como Pedro habló en cosas del reino, el que lo salió a respaldar a Pedro fue el rey del reino. Él fue el que estuvo tocando corazones. Escuche, 3.000, ¿cómo? 3.000 personas escucharon el mensaje, se arrepintieron, fueron tocados de corazón. Por el camino que ustedes van, se van al infierno, fue lo que les dijo. Lo pastorea para que hagan 2 cosas. Primero, se tienen que arrepentir. Por eso su pastor le dice: toda bendición es posterior al arrepentimiento. No es de otra manera. Si un predicador te predica lo incorrecto o lo que no está de acuerdo a la Escritura, no hay respaldo. Es el arrepentimiento. Porque el regalo más grande que Dios te ofrece, decirle, es la salvación de tu alma, hijo. Se perdió la idea de salvación y se creó la idea del bienestar. Vos tenés que estar bien. ¿Y la eternidad? ¿Y el sacrificio en la cruz? Y el coro que cantamos recién: seguirte solo a ti. ¿Para qué sirve todo eso? Si lo que hoy el hombre busca es el bienestar. Ay, tengo una lucha, pastor, ¿qué pasa? Que sufro calor y no tengo plata para comprarme un aire acondicionado. Mientras que a otros le están cortando la cabeza por el nombre de Cristo, ¿sí? Ese mensaje era el fruto de la predicación. Pedro está descubriendo la predicación. Y otro mensaje, como 5.000 personas. La iglesia va a ser restaurada cuando Dios restaure en los predicadores la predicación. Mientras la predicación sea tendenciosa o busque solamente el bienestar de las personas, salga corriendo. Cuide su salvación. Si el predicador solamente ofrece el bienestar suyo o la respuesta a sus oraciones, no importa lo que haga, decirle al de al lado: te está mintiendo, no te está diciendo la verdad, no está siendo sincero. El oficio de predicador
que han nacido hombres con pasión. Yo estoy orando para que no se le ponga un centavo más a ningún predicador, porque eso los profesionalizó a los predicadores. En vez de hablarle desde el corazón como padre a hijo, se le habla como empresario. Se le habla de éxito en la vida. No importa si después vas a la eternidad o no. El asunto es que tengas éxito. El Señor te va a proveer el próximo 0 kilómetros, pero te estás yendo de cabeza al infierno. ¿De qué te sirve? ¿De qué le sirvió el Rolex en la muñeca a Ricardo Ford si ya se estaba muriendo? ¿De qué le sirvió sus propiedades? ¿De qué le sirvió tantos millones de dólares? ¿De qué? ¿Acaso podrá coimearlo? ¿Habrá podido coimear al Señor? Señor, ¿cuánto querés? 50 millones de dólares, te los doy y sálvame. El bienestar, la iglesia, el fruto de gente con remordimientos es el fruto de la predicación, que no provoca el arrepentimiento. Y esto lo debe hacer solamente, ¿sabe quién? Es el Espíritu de Dios. Porque Él, dice la Escritura, convence al hombre de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. El predicador tiene que predicar. Y si predica lo correcto, el Espíritu Santo hace lo que tiene que hacer. Pero si yo pongo una excusa, si mi mensaje es una excusa, donde te llena el alma solamente, ¿de qué se nutre esa iglesia? ¿De qué se nutren los hijos? Escuche, y ya voy terminando. Ese hombre que no sabía expresarse bajo el gobierno del Espíritu Santo pasó a ser una columna en el libro de Hechos de los Apóstoles. La unción sobre Pedro despertaba admiración en los demás. La gente decía: miren lo que Dios hizo con este hombre. El otro Pablo, el intelectual, el teólogo, de repente se dio cuenta de que para nada le servía lo que sabía, y dijo: al final todo esto lo tengo todo por basura, porque conocía la religión, pero no lo conocía al Señor. Es como que si el Señor le dijo: Pablo, ¿quién soy yo para vos? Y seguramente que Pablo le iba a responder de una manera incorrecta. Lo iba a responder desde su religión, desde lo que otros le dijeron. Un profeta más. Por eso tuvo que tener un encuentro personal Pablo. Saulo, le dijo: ¿por qué me perseguís? ¿Yo qué te hice? ¿Por qué me perseguís? Y ahí tuvo su experiencia personal con el Señor, y el Señor tuvo un trato especial con Pablo. Le explicó todo lo que necesitaba explicación y le enseñó todo lo que tenía que saber. Esos 2 hombres fueron tremendos hombres. Escuche, no es importante lo que usted quiere mostrar. Vuelvo, es lo que somos, lo que decimos, luego lo tenemos que respaldar con los hechos. Por eso la gente, para el mundo somos locos, porque decimos una cosa y hacemos otra. Uno le dice: pero mira que no tiene que tomar, y anda con la birra en la otra mano. Mirá que tenés que perdonar, pero cuando abrió la boca, hermano, ¿para qué te cuento? Abriste la boca y arruinaste todo un trabajo 1 año. Y la gente dice: pero esto no es nada. No es nada para usted. En el reino puede costarle su salvación. Entonces, escuche, la iglesia que Dios está buscando es la iglesia de gobierno, la que se le pare a la serpiente y le diga: serpiente, aquí no entras, en mi casa no entras, porque sobre mí está el Espíritu de Dios. Está el Espíritu de Dios. Yo no quiero ser, no quiero parecer, yo quiero ser. La serpiente me va a llevar a querer parecer. Por eso ha contaminado el mensaje de la predicación. El diablo dijo: para que la iglesia pierda eficacia, le voy a cambiar el mensaje. Y fue tan sutil que le cambió el mensaje. Se direccionó el mensaje más para el bienestar que para la eternidad.
Por eso hay tanto irrespeto en la iglesia. Por eso la iglesia moderna no afecta a nadie. Por eso yo, como ser humano, no puedo convertir a otro. Pero cuando el Espíritu de Dios, cuando busque, cuando clame y le diga, Señor, vení a posicionarte sobre mí, la gente va a querer acercarse y vas a impactar a otros. Y otros van a decir, wow, mirá este pibe, 18, 20 años, lo único que busca el Señor. La cuestión es qué clase de iglesia uno quiere tener. Una iglesia con mucha gente. Si quiere mucha gente, yo cambio el mensaje. Le digo otra cosa. Pero sin santidad nadie verá al Señor, hijo. No es por tus diezmos que lo vas a convencer al Señor. No es por la cara de bueno. Es que tu nombre esté anotado en el libro de la vida. Y que el Espíritu Santo despierte admiración por su reino, por su obra, y todo lo que lo hagas para Él. Y que lo que hagas sea lo mejor que podés hacer para Él. Que si vas a hacer algo, lo hagas con la mayor excelencia, si se puede decir. Yo no creo mucho en esto. Yo creo que cada uno hace lo que sabe y lo que puede hacer. Ahora la cuestión es usted. ¿Qué dice la gente? Y ahora, ¿qué dicen ustedes del Señor? Yo voy a ir mañana y le voy a preguntar al peluquero de la esquina, che, ¿quién es Jesús para vos? Seguro que él me va a dar una respuesta. Y si yo le pregunto ahora a usted, ¿y Jesús qué es para usted? ¿Qué es para usted Jesús? Si usted me da una respuesta, yo le voy a decir, ¿y ese es tu comportamiento ante Él? ¿Ese es tu servicio ante Él? El silencio de los 11 es el silencio de mucha gente de hoy. El único que habló fue Pedro. El único que habló fue Pedro. El que se tenía que callar en ese momento fue el que habló. Pero porque el Espíritu de Dios estaba sobre él, porque admiró. ¿Me entiende? Todos los que siguieron, siga el libro Hechos de los Apóstoles. La gracia está en la boca. Cuando el predicador predica, está soltando decretos de reino. Por eso los respalda el Señor. Yo he conocido casos de personas que estaban muy mal con el Señor, pero predicaban y la gente se convertía. Me decían, ¿cómo es esto? Fulano está en esta condición, pero cuando dice tal cosa la gente se convierte. Porque Dios respalda ¿a quién? A su palabra. Su palabra dice, no volverá a mí vacía. Pero eso no quiere decir que Dios se agrade de usted o de mí. No. Que la gente reciba un milagro no quiere decir nada más que Dios tiene misericordia de esa persona y también de mí. Fundamento del reino. No es una iglesita. No venga a congregarse para ser bueno. No se congregue para ser salvo. Congréguese, decirle al de al lado, para perfeccionarte, para edificarte, para saber, para tener herramientas para una vida espiritual de calidad. ¿Amén o no amén? Mire, termino con esto y nos vamos. Al faltar el gobierno en algunos, cualquiera hoy habla de sus pastores, por ejemplo, y cualquiera habla de sus líderes. ¿Sabe qué quiere decir esto? El Espíritu de Dios no está sobre ellos. Cuando usted ve que alguien está criticando y chismoseando y hablando algo que no tiene que hablar, es porque el Espíritu de Dios no está ahí. No está ahí. La serpiente empezó. El problema de Adán fue que permitió a la serpiente entrar. Él tenía que guardar, él tenía que reprender, él no tenía que dejar entrar a la serpiente y la dejó entrar y él mismo fue expulsado del reino porque no podía estar él y la serpiente. La negligencia fue dejar entrar a la serpiente, entonces le dijo, dejaste entrar a la serpiente, dijo, bueno, ahora vos te vas y dejás ese lugar para la serpiente. Y puso un ángel con una espada que se revuelve para todos lados. Dejaste entrar a la serpiente, perdiste tu lugar.
Ahora ese lugar lo va a usar la serpiente. En las iglesias o en la vida personal de cada uno es lo mismo. Escuche, yo le puedo explicar esto y otras cosas, pero si usted permite a la serpiente entrar, es usted. Usted ya sabe que no. Que cuando entra la serpiente es para destruirte, es para que vayas para atrás. Para que vayas para atrás. Y que el final de tu camino sea un camino triste. Por eso el apóstol San Pablo termina con esto. No siendo heraldo, yo siendo heraldo para otros, venga a ser eliminado de la carrera. Lo que está diciendo es, no quiero ser contaminado con la serpiente. Y termina, me va a faltar el tiempo, escuche, porque a esto quería llegar. La administración de Pablo a Timoteo es a su hijo espiritual. Y el trabajo de Pablo sobre Timoteo es que milite. A la iglesia sin el Espíritu no milita. No militamos. Y cuando se habla de militar, significa de defender, de proclamar, de sostener lo que se cree. Para que usted me entienda, yo sé que esto le va a hacer mucho ruido. Yo admiro la lucha de los homosexuales. ¿Sabe por qué? Porque ellos se defienden lo que creen. Está mal, está bien para ellos, no sé, pero ellos han ido hasta donde han ido para que ellos alcancen una mejor identidad, una ley, lo que usted quiera. La iglesia no milita en lo que cree. Usted ve a las abuelas de Plaza de Mayo. Militan porque dice, no vamos a dejar de marchar hasta que aparezca el último de los desaparecidos, o por lo menos nos digan dónde están los desaparecidos, y están ahí. Ahora, a los abuelos de Plaza de Mayo usted no lo ve a las abuelas, y a las madres las ve, pero a los padres no los ve. Los varones somos medio cobardes en eso, ¿eh? Pero la iglesia agacha la cabeza. La iglesia es la pobrecita del barrio. Mientras que el diablo avanza, destruye la familia, te ponen al cartel de Cali como no sé qué cosa, al narco por allá, al delincuente por allá, la sociedad va haciendo así, y la iglesia, que es la responsable de levantar el espíritu de la persona, la iglesia, que es la responsable de las libertades de la persona, de marcarle el rumbo a la persona, la iglesia, que es la sal de la tierra y la luz del mundo, está así, mire, está así. ¿Sabe por qué está así? Porque el Espíritu de Dios no está sobre él. El tipo se conforma con venir a predicarle, hermano, mire, tiene que ser bueno, Dios ama a los buenos y los buenos van al cielo. Amén. Vamos a levantar la ofrenda y nos vamos a casa. La iglesia de gobierno incomoda al religioso, lo pone nervioso al religioso. Es como que le tira la sal arriba. Ay, pero ¿por qué lo tiene que decir? ¿Por qué tiene que hablar de esta manera? ¿Por qué tiene que hablar de esto? ¿Por qué se mete conmigo? ¿Por qué dice tal cosa? Es porque te molesta, papi. Si te molesta es porque estoy haciendo lo correcto. El adúltero. ¿Para qué me meto por ahí? ¿Me entiende? Perdió fuerza la iglesia. Todos van a ir al cielo. Sofó dice, los perros van al cielo. Todos van al cielo. Los predicadores te meten a todos en el cielo. Mire, yo estoy luchando por ir al cielo. A la presencia de Dios. Un predicador dijo, no creo en la venida del Señor. Otro predicador salió a pelearlo a ese y se arma unos líos. Escuche, la serpiente contaminó la predicación. Decir al de lado que no contamine la tuya. Tenemos que militar. Por eso, escuche, ya terminamos y nos vamos. Prepárese para marzo. En marzo empezamos otra vez a tomar las calles. Necesito los 30 generales, esos que se van a parar en la plaza. Oiga, no nos dormimos. No nos dormimos. Lo dejamos unos meses por la fiesta, por las vacaciones, pero no lo desistimos. Esos 30 capitanes, vamos a tomar esos 30 puestos de trabajo y yo quiero verte ahí militando, dando testimonio, andando por el barrio, reprendiendo a la serpiente, dando testimonio, encendiendo una luz, diciéndole al mundo, Dios tiene mejores planes que los planes que tiene el diablo para la sociedad. Dios puede transformar a una persona.
Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Algunos religiosos no fueron, pero los que militan en la fe fueron. Yo bendigo a los que militaron el año pasado en dar testimonio. Oiga, si usted no hace algo por su fe es una mentira. Si la iglesia va para allá, yo los quiero a todos para allá. Si no, vaya a Pren, vaya a otro lado. Pero cuando el papi de la casa dice para allá, es para allá. Y cuando es para allá, es para allá. Una iglesia de gobierno no está en los caprichos de nadie. Yo no gobierno por amistad. La amistad va por allá y el servicio va por allá. Yo no firmé exclusividad con nadie y nadie conmigo. Hoy puede estar, mañana no puede estar. Porque las cosas de Dios son las cosas de Dios. Y si vos no te preocupás, si no admirás, si no calentás la mano por lo que estás haciendo, papi, yo no es mi culpa. Tenés que velar. Tenés que velar por tu casa, por tu familia, por tus hijos. Decirle al de lado y terminamos. Y no vamos. Tenés que despertar admiración. Decirle, tenés que despertar admiración en tus hijos. Otra vez los hijos tienen que admirar a sus padres. Otra vez los hijos tienen que admirar a sus pastores. Dejá de criticarlo, ponete al lado de ellos a trabajar. Tenés que admirar a tu líder, al que te edifica, al que te ayuda, al que te llama. Aunque le falte, a vos también te falta más y a mí me falta mucho más. Yo tengo que admirar. Esta gente que admiró alcanzó lo que tuvo. Y si alguien tiene algo es porque Dios se lo dio. Dios no le regala nada a nadie. Si no tenés algo, preocupate. Y si tenés algo, cuidalo, porque eso viene de parte de Dios, eso es del cielo, eso no es de la tierra. Diga gloria, 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 gloria al Rey. Nos ponemos de pie. Póngase de pie, por favor. El miércoles le vamos a hablar de la iglesia que milita, de la iglesia militante. La iglesia que milita es la que surge de la predicación. El predicador milita con su mensaje. No es que se toma un rol, no es que uno es como los actores, ¿no? No, el mensaje lleva compromiso. La predicación del reino es el compromiso. La predicación religiosa es dejarte conforme. La predicación del reino es molestarte un poquito. La predicación que no incomoda no es del reino. La predicación te tiene que incomodar, porque si te incomoda es porque después te va a llevar al arrepentimiento eso. Porque si comes mucho azúcar, ¿qué te va a agarrar? Diabetes. Diabetes, dijo Gori. ¿Mucha grasa? Colesterol. Ay, Jesús amado. Mucha gracia, una desgracia. Pero si el Espíritu Santo te empieza a tocar el corazón, es porque te ama. Nunca te olvides de eso. Escuche esta alabanza. Vamos a poner esa adoración. Cierre sus ojos, por favor. Ya terminamos. Si usted quiere acercarse acá, yo quiero orar por usted, bendecirlo. Pero escuche, esta adoración tiene muchos años y seguramente le va a hablar a su corazón. La alabanza dice: si quieres prueba de mi amor, mira mis manos. Si quieres prueba de mi amor, mira mi costado. Cierre sus